felicitaciones a todos los estudiantes de esta nueva Universidad de Hacha. Estudiantes de la Universidad de Hacha y del Ecuador, profesores y profesoras, investigadores e investigadoras, padres y madres aquí presentes, amigos y amigas que habitan en Urcuquí, asambleístas, autoridades, estimada Gabriela Rivadeneira, presidente de la Asamblea, compañero presidente Rafael Correa. Permítanme empezar con una reflexión a propósito de una de las grandes disyuntivas que vive Ecuador hoy en día. Deben saber ustedes que en la actualidad cada 5 años se duplica el conocimiento a nivel mundial. Estoy hablando de la producción de nuevo conocimiento. Esto implica que países que no generamos conocimiento cada 5 años somos el doble de ignorantes y sobre todo el doble de dependientes de los que producen. Como sociedad e individualmente podemos tomar la decisión de no entrar en la sociedad del conocimiento, la innovación y la creatividad y simplemente acelerar nuestra dependencia y profundizar nuestra ignorancia. Empero, lo que no podemos hacer, si decidimos deliberadamente no entrar en la sociedad del conocimiento y la innovación, es dejar de entrar en la sociedad de la ignorancia. Tal disyuntiva es producto de un escenario mundial que ha llevado a los países del sur del planeta a un neodependentismo profundamente complejo. En efecto, hemos pasado del dependentismo de la manufactura al dependentismo que ha producido el capitalismo cognitivo de la mente-factura. La Revolución Ciudadana ha entendido que no tenemos alternativa ante este dilema. O buscamos acortar distancias o quedamos aislados y subordinados como país de las grandes líneas de desarrollo, de innovación y de ciencia. El intercambio desigual en este nuevo orden no solo es de bienes y servicios, tampoco solo es ecológico. Este intercambio injusto es sobre todo cognitivo e informático. El Ecuador es uno de los países más abiertos de la región en términos comerciales. No obstante, es de los más desconectados e incomunicados de los circuitos globales de producción y generación de conocimiento. Es decir, estamos abiertos en términos comerciales de bienes y servicios, pero estamos completamente cerrados al mundo en términos de producción cognitiva. Como bien ha señalado el presidente de la República, ni bobo aperturismo ni bobo proteccionismo. Inserción inteligente en el sistema mundo en el marco de las necesidades propias de nuestro país y del momento histórico que estamos atravesando. Podría afirmar, sin temor a equivocarme, que nunca antes de la Revolución Ciudadana un gobierno ecuatoriano ha procurado hacer de la educación el principal motor de transformación social y productivo del país. En el campo de la cartera a mi cargo, solo por mencionar algunos ejemplos de tal esfuerzo, cabe recordar que se ha invertido en talento humano como nunca antes en la historia del Ecuador. Los 8.000 becarios que están estudiando en las mejores universidades del mundo, la inversión presupuestada de $308 millones para la reconversión de institutos técnicos y tecnológicos, que permitirá incrementar la oferta en casi 100.000 nuevos estudiantes, el incremento de 27 a 170 millones de dólares en crédito educativo, con menores tasas y a más largo tiempo, el aumento de la inversión para finalmente concretar el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, que ha permitido una radical democratización en el acceso a la educación superior. Tiene que saber Ecuador y la región que hoy en día Ecuador es el país con mayor acceso a la universidad del quintil más pobre de la región. Solo por mencionar, la inversión en educación superior ha subido del 1.1% del PIB desde el 2007 hasta el 2%, el más alto también de la región. A esto debe agregarse la inversión pública en el mayor salvamento académico y social de la historia del Ecuador desde el regreso a la democracia. Esto es el plan de contingencia para remediar una de las mayores estafas y mentiras sociales que ha vivido el país: tener 40.000 estudiantes en universidades de garage e incluso universidades fantasmas de pésima calidad. A esto hay que sumar los 1.100 millones presupuestados para la fundación, edificación y puesta en marcha de las 4 universidades, ICAM, UNAE, UNIARTE y Hacha. Si bien en términos sociales y analizando a la vez comparativamente con el resto del mundo, Ecuador ha dado saltos sustanciales, dicho cambio no ha venido acompañado de importantes transformaciones y mejoras en el ámbito productivo. De hecho, uno de los mayores problemas que Ecuador tiene en este momento es su baja productividad.
Esta desconexión entre lo social y lo productivo es un asunto a resolver con la mayor celeridad y lucidez posible. Nuestra apuesta es producir una articulación entre ambos campos a través de un eslabón que ni el Estado ni el mercado había impulsado antes de nuestro gobierno. Hago referencia al establecimiento de la política nacional para promover el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Aquí radica la importancia de Yachay. La Innópolis Yachay es una apuesta a romper con la historia del Ecuador. Simbólicamente, esta ciudad de la innovación, debe ser vista como el espacio para firmar un gran pacto nacional por la construcción en el Ecuador de una sociedad del conocimiento y la innovación, en donde trabajen de la mano el sistema universitario, el sector productivo, el Estado emprendedor y los actores sociales diversos. La inversión en educación en general y en educación superior en particular, sin una articulación con el sistema de innovación científico-tecnológica que esté, a su vez articulado al aparato productivo, no conlleva a una mejora económica sustancial y sistemática, y sobre todo a un cambio del régimen de acumulación. En el corazón de este Innópolis se coloca la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, porque allí radica lo más importante que requiere un proyecto tan ambicioso como esto: el talento humano constituido por su planta académica y el semillero que saldrán de sus aulas. Personalmente, cuando hablo de Yachay, pienso en la generación de un sistema de innovación del país. Ello implica una interconexión colaborativa entre el sistema universitario existente, con sus 55 universidades, y el resto de la sociedad a través de tener objetivos comunes a resolver. Sabemos bien, sin embargo, que si una flor puede ser la señal de un cambio de estación, esa flor por sí sola no hace primavera. Esto especialmente para aquellos agoreros permanentes del fracaso, que piensan en pequeño, en sus manejables y controlables cotos de caza, que creen que Yachay implicará la muerte del resto del sistema. Dejemos de ver a cada universidad de una manera autárquica y empecemos a verlo dentro del bosque, es decir, el rol que desempeña mancomunadamente dentro del sistema y dentro de la sociedad. Yachay es una invitación a construir un sistema de colaboración para la generación de conocimiento innovador que nos permita salir del dependentismo cognitivo que vivimos. Sin dependencia no hay nación. Yachay es entonces construir patria. En este marco, vale la pena señalar, no podemos darnos el lujo de la mediocridad. La mediocridad implica una pérdida social, un despilfarro moralmente injustificado. Todo lo que no es de excelencia es susceptible de mejora y debemos buscar la mejora constante. No podemos ser autocomplacientes con sentirnos los mejores dentro del sistema ecuatoriano o incluso regional. El referente es otro, el referente es el mundo. Y no me cabe la menor duda que la Universidad Yachay será en poco tiempo, al menos, una de las mejores de la región, y más temprano que tarde se ubicará en los sitiales más altos a nivel mundial. La ruptura de dicha dependencia requiere juntar mentes, investigadores, académicos, emprendedores comprometidos con la verdad y el cambio. Muchos de ellos están aquí, en Ecuador, y otros vienen del mundo. Lamentablemente, algunas veces reducen un cierto grupo sus críticas al proceso que hoy inauguramos bajo el fácil lema de ecuatorianizar la reforma. Se trata de un discurso pseudo-nacionalista que significa lisa y llanamente bajar estándares de calidad en la universidad ecuatoriana. Que quede claro, Ecuador, adiós a la mediocridad, adiós a la mediocridad. En este sentido, hemos demostrado a Ecuador y al mundo que lo que se ha planteado es viable, que grandes sueños pueden hacerse carne, que somos capaces. Solo como ejemplo, se ha afirmado que era imposible conseguir PhDs en áreas de ciencias fundamentales. La Universidad Yachay se da el lujo de tener a todos sus profesores y profesoras para la nivelación con el mayor grado de formación que se puede alcanzar en el mundo académico. Es decir, asimismo, la comisión gestora que acaba de nombrar el señor presidente de la República cumple con los más estándares académicos
a nivel mundial. Acabamos de ver que la comisión gestora está formada por personas que vienen de Grecia, de la India, de España, y obviamente también un compatriota ecuatoriano a quien agradecemos mucho las gestiones que hizo para poder concretar esto. Frente a aquellos que nos seguirán diciendo neocoloniales por nuestra política de buscar estar conectados a los circuitos mundiales de conocimiento, coherentemente defenderemos sin contradicción la ciudadanía universal y también la ciencia sin fronteras, porque el conocimiento es un bien público, pero eso sí, en el marco de las necesidades del país y la patria grande. Yachay, desde sus orígenes, nació conectada con el mundo, desde el diseño del campus hasta las mallas curriculares. Todo lo que pueden imaginarse que entra en la fundación y puesta en marcha de una universidad de este calibre estuvo sometido a una evaluación y auditoría académica internacional. Aquí radica una de las virtudes de este proyecto universitario, que nace cosmopolita, pero pensada en función de nuestra estrategia de desarrollo nacional. No es azar que en esta casa de estudio y investigación se ofrezcan carreras científicas y ingenierías que se articulen con sectores estratégicos e industrias básicas que son centrales para el proceso de cambio en la matriz productiva que impulsa el gobierno nacional. Tampoco es fortuito que la primera empresa del parque tecnoindustrial que residirá en Yachay sea Enfarma, la empresa pública de medicamentos, ni que una de las carreras planificadas sea la ingeniería biofarmacológica y que la cuarta parte de la tierra de Ignópolis, Yachay, esté destinada a la agricultura. Nada de esto es coincidencia. Parafraseando a un amigo científico que trabaja justamente aquí en la empresa de Yachay, Javier, señala: Yachay se ha constituido a partir de pensar en mundo, mirar en nano y actuar en meso. Es decir, diría yo, tener una inserción inteligente y de inteligentes en el sistema mundo a través de la ciencia para la transformación social del país. Pensar, investigar y actuar para transformar. Estimados y estimadas estudiantes, voy a confesarles algo. No saben la envidia que les tengo. Estudiar en esta universidad era un lujo impensado en el Ecuador antes de la Revolución Ciudadana. Si un lunes 26 de julio de 1972 se llenó el primer barril de petróleo para la exportación y nació el boom petrolero en el país, simbólicamente y de manera análoga podría señalar que hoy, 31 de marzo del 2014, arranca la primera generación de Yachay y con ello inicia un ciclo que esperemos genere un nuevo boom, el boom del conocimiento. Este es el verdadero factor de cambio de la matriz productiva. Esta apuesta es una apuesta a romper con la historia. Implica pasar, como se había señalado, de los recursos finitos a la economía de los recursos infinitos, la de las ideas, la ciencia, la creación, la innovación, la inteligencia. Permítame terminar con un momento histórico, dado el tiempo. Tenía pensado hacerlo para dos momentos históricos mundiales para ilustrar lo que representa Yachay política, económica e históricamente en el Ecuador, en el marco de lo que significa la producción científica. Generalmente, la lectura de la revolución industrial ha sido que la tecnología fue el origen de tal transformación y que tal revolución cambió el rumbo de la historia mundial. En otras palabras, se sostiene que el desarrollo científico y tecnológico se aplica al proceso productivo y a su vez el proceso productivo y económico es el que produce riqueza, genera bienestar y lleva a la plena realización política de la sociedad. Siguiendo al filósofo Enrique Dussel, quisiera sostener que es todo lo contrario. Son los proyectos económicos los que determinan las revoluciones tecnológicas, proyectos que obviamente necesitan de la voluntad política para concretarse. En sus palabras, la revolución industrial no fue el fruto de la aplicación de inventos tecnológicos subsumidos por el proceso de producción, sino a la inversa. La competencia como construcción deliberada fue la que exigió que el capital tuviese mejor tecnología, es decir, la necesidad de construir un mercado competitivo
Fue lo que produjo la revolución industrial y fue el primer sistema económico de la historia que exigió el desarrollo tecnológico para poder competir con los capitales locales y de otros países. ¿Cuál es el corolario de esta historia? Debemos tener claro que la ciencia per se no produce milagros. Es la voluntad política de querer cambiar la historia la que produce las transformaciones sociales. Y los cambios estructurales no se hacen de la noche a la mañana y requieren de sistematicidad, planificación y coherencia. Esto último significa que si bien debemos ir a la velocidad de lo que implica una revolución, no se puede hacer atajos que la comprometan en sus cimientos, estructuras e integridad, porque sería ingenuo y hasta irresponsable pensar que existen atajos. Se me viene a la mente aquellos profesores que quieren sacar sus doctorados express en universidades de cuarta y en programas de fines de semana. Que se oiga bien, país, no lo permitiremos. Como ha señalado el pensador brasileño Teutônio dos Santos, en la base del capitalismo dependiente latinoamericano está el espíritu colonial de su clase dominante, que en gran medida renunciaron a una apuesta propia de desarrollo nacional que les perjudicase en sus intereses particulares y concretos. Romper con la historia, señor presidente y ciudadanía presente aquí, implica romper con esta clase dominante rentista de nuestra región. Estoy convencido que apostar al conocimiento es apostar a romper con la historia de una élite que desea dominar a través de la ignorancia y la inercia de la producción primario exportadora y secundario importadora. Además de lo mencionado, es necesario señalar que si bien existe un neodependentismo en este momento histórico de América Latina, existen gobiernos, como el gobierno de la Revolución Ciudadana, que está empeñado en forjar su segunda independencia, la definitiva. Tenemos claro que la dependencia del conocimiento implica no libertad de los pueblos y que no puede haber libertad social ni individual sin emancipación del pensamiento. La verdadera libertad social pasa por la construcción de una masa crítica que dispute el sentido del conocimiento dominante a través de la generación de más, nuevo y alternativo conocimiento. La guerra hoy en día no es de balas, es de ideas. Estoy convencido que podríamos no hacer nada más como gobierno, pero si dejamos instaurado un sistema de educación, ciencia, tecnología e innovación social de excelencia, virtuosamente conectado con el complejo productivo, que sea capaz de autorreproducirse crítica y superadoramente, esa será la mejor herencia que podremos dejar al país. Gracias, señor presidente, por haberme dado la oportunidad de liderar en mi vida profesional y de carga pública republicana este primer peldaño de un sueño social. Tengo la plena certeza que la Universidad Yachay, corazón de la Innópolis, nace por parto natural, robusta y completamente sana. Quiero agradecer a todas las mentes, manos, cerebros y sueños que se conectaron para llevar adelante esta gran acción colectiva, en especial al compañero Héctor Rodríguez por su profesionalismo y compromiso militante. Este tipo de proyectos no solo se requiere expertise técnica, sino sobre todo mística, convencimiento de la trascendencia de este anhelo y de su impacto presente y futuro para la sociedad ecuatoriana. Jóvenes estudiantes, siéntase porta de estandartes de la emancipación social del país. Lo que nosotros hacemos como gobierno simplemente es obedecer el deseo del pueblo ecuatoriano de querer ser libre y soberano. Felicitaciones, madres y padres de familia, por apoyarlos y acompañarlos en esta inolvidable experiencia vital. Felicitaciones, jóvenes. La patria tiene puestas las esperanzas en ustedes. La revolución ciudadana ha dado a luz a la generación Yachay, la generación de la creatividad, el conocimiento y la innovación, la que afirmará la segunda y definitiva liberación nacional de nuestro pueblo llamado Ecuador. Muchas gracias.